Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el comportamiento humano. Uf, un tema apasionante. Ya te digo, complejo, fascinante. Y para esta ocasión vamos a analizar una entrevista con una antropóloga. Sí. Una experta en antropología cultural, pero que además tiene un profundo conocimiento de neurociencia. Muy interesante, una combinación potente. ¿Y qué destaca de la entrevista? Pues muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención fue la analogía que utiliza para describir el cerebro. Ajá, Lo compara con un ordenador. interesante. Según ella, nuestra biología sería el hardware. Claro, la estructura física, el cableado, la base, digamos. Exacto. Y la cultura, el software. La programación que le dice al hardware cómo funcionar. Exacto, cómo interpretar el mundo. Y en última instancia, cómo comportarse. Me gusta la analogía. Es como si nuestra cultura nos diera las instrucciones para operar en el mundo. Totalmente. Y hablando de instrucciones, hay un dato que me dejó boquiabierto. Nuestra mente inconsciente procesa la friolera de 40.000 estímulos por segundo. 40.000. Una barbaridad, ¿verdad? Es una cantidad inmensa. Sobre todo si lo comparamos con los, digamos, 9 pensamientos que nuestra mente consciente puede manejar al mismo tiempo. Claro, es una diferencia abismal. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? Pues, ¿lo piensas? Nos hace cuestionarnos cuánto de nuestro comportamiento está realmente bajo nuestro control consciente. Esas reacciones instintivas, las que no pensamos, las que son casi automáticas. Exacto. Como si nuestro inconsciente tomara las riendas basándose en un procesamiento rapidísimo de que ni siquiera somos conscientes. Y ella relaciona esto con los instintos primarios de supervivencia que llevamos grabados a fuego. Luchar, huir, congelarse, someterse. Esas reacciones que ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Claro, y que curiosamente siguen muy presentes en nosotros. Aunque ya no tengamos que enfrentarnos a tigres dientes de sable a diario. Exacto. A mí me pasó algo hace un tiempo que me hizo darme cuenta de esto. Sí. Iba caminando solo una noche, bastante tarde, y dos tipos empezaron a acercarse. Uy, qué mal rollo. Ya te digo, se me aceleró el corazón, sentí un miedo terrible, pero mi cuerpo instintivamente se puso en modo de lucha. ¿En serio? Cambié mi postura, sentí un subidón de adrenalina y estaba listo para defenderme. Increíble cómo el cuerpo a veces reacciona por nosotros. Y lo curioso es que no soy precisamente un luchador. Claro, demuestra cómo esos antiguos mecanismos de supervivencia siguen influyendo en nuestro comportamiento en el mundo moderno. Totalmente. Y nos hace pensar en cómo esos instintos pueden estar manifestándose en nuestra vida cotidiana, ¿no? Incluso en situaciones que no son de vida o muerte. En nuestras respuestas al estrés, en nuestros patrones de relación, incluso en cómo reaccionamos a las redes sociales. Es como si nuestro software, nuestra programación cultural, estuviera interactuando con ese hardware antiguo de formas que no comprendemos del todo. Es un punto muy interesante. Y hablando de programación, la antropóloga también profundiza en el concepto de la epigenética. La epigenética. En esencia, nos dice que no son solo nuestros genes los que nos definen, sino cómo se expresan esos genes. Y esa expresión puede estar influenciada por nuestras experiencias, nuestro entorno. Exacto. E incluso por las experiencias de nuestros antepasados. Es fascinante. Para ilustrar esto, ella cuenta una anécdota sobre su hijo, que tenía un miedo intenso a las arañas. A las arañas. Sí, y nunca había tenido una mala experiencia con una. Es como si hubiera heredado esa predisposición, esa respuesta de miedo, que iba más allá de su propia experiencia vital. Interesante. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué rasgos, miedos o incluso inclinaciones positivas podríamos haber heredado que van más allá del simple ADN? Es una pregunta que da que pensar. Como si no naciéramos como pizarras en blanco. Exacto. Hay un complejo entramado de predisposiciones heredadas que interactúan con nuestro entorno y que dan forma a lo que somos. Y uno de los miedos más poderosos y universales que ella menciona es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo. Explica que para nuestros antepasados, ser excluido del grupo a menudo significaba la muerte. Es lógico que este miedo esté tan arraigado en nuestra biología. Claro, tiene sentido. Es fascinante analizar cómo se manifiesta este miedo ancestral en nuestras vidas modernas, cómo influye en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras interacciones sociales, incluso en nuestro comportamiento en línea. Buscamos aprobación, validación para evitar ese miedo primordial a ser excluidos. Es una pregunta que merece la pena plantearse. Y ella también hace hincapié en lo cruciales que son los 6 primeros años de vida para moldear nuestro, digamos, termostato emocional. Nuestro termostato emocional. Es decir, cómo reaccionamos a las situaciones. Es como si esos primeros años establecieran la base de nuestras respuestas al estrés, a la alegría, a los desafíos a lo largo de nuestra vida. Interesante. Destaca cómo las infancias difíciles pueden dar lugar a un termostato mal calibrado.
provocando respuestas desproporcionadas a situaciones cotidianas. Como si el sistema estuviera constantemente en alerta máxima, reaccionando de forma exagerada a las amenazas percibidas. Claro, puede ser agotador. Y eso nos lleva a otra cuestión interesante que plantea. Sí. El papel de la tecnología en nuestras vidas. Lanzo una pregunta muy directa. ¿Hemos evolucionado realmente en el ámbito moral al mismo ritmo que nuestros avances tecnológicos? Buena pregunta. Tenemos todos estos increíbles aparatos y herramientas, pero ¿han seguido nuestros corazones y nuestras mentes el mismo ritmo? Señala el lado negativo de nuestro mundo hiperconectado, el aumento de los problemas de salud mental entre las generaciones más jóvenes que han crecido constantemente conectadas. ¿Nos está haciendo la tecnología más inteligentes o simplemente más distraídos? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre aprovechar su poder y proteger nuestro bienestar? Una paradoja sin duda. Y esto enlaza con su crítica al relativismo moral. Esa idea de que no hay un bien o un mal absolutos, solo perspectivas individuales. Comparte algunos ejemplos bastante impactantes. La inquietante aceptación de la violencia en algunas culturas, la preocupante tendencia a justificar acciones dañinas, porque cada uno tiene su propia verdad. Nos hace pensar dónde trazamos la línea entre el respeto a las decisiones individuales y la defensa de los principios éticos. ¿Existe un sentido universal del bien y del mal, o simplemente lo vamos inventando sobre la marcha? Es una pregunta compleja. Totalmente de acuerdo. Y hablando de esto, ella menciona un dato curioso. A lo largo de la historia, en todas las culturas y épocas, los seres humanos han buscado la conexión con algo más grande que ellos mismos. ¿En serio? Incluso menciona un estudio que relaciona una fuerte espiritualidad con mejores resultados de salud mental. Vaya. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿qué papel juega la espiritualidad en la forma que sea para ti, en tu vida? ¿Te proporciona un sentido de propósito, significado o conexión? ¿Te ayuda a navegar por las complejidades de la existencia humana? Es una pregunta muy personal, pero merece la pena reflexionar sobre ella. Sobre todo cuando nos enfrentamos a estas grandes preguntas sobre quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y qué significa ser humano en este mundo en constante evolución. Compleja, sin duda. Y lo interesante es que va más allá de la teoría y comparte su propia historia. Sí. Una historia realmente poderosa que ilustra cómo la biología, la cultura y la espiritualidad pueden entrelazarse para dar forma a una vida humana. Vaya, suena intrigante. Habla con mucha franqueza sobre sus propias luchas con la salud mental. Describe un periodo de profunda depresión que la llevó a ser hospitalizada. ¡Wow! Es increíblemente valiente por su parte compartir una experiencia tan personal. Sin duda, y esto hace que sus reflexiones sean aún más impactantes. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención de su historia? Pues, ¿cómo describe las manifestaciones físicas de su depresión? Explica cómo la inmovilizó literalmente, afectando a su capacidad de moverse, de funcionar, incluso de cuidar de sus hijos. Es un claro recordatorio de que las enfermedades mentales no están solo en nuestra cabeza. Exacto, tienen consecuencias reales y tangibles para nuestro cuerpo y nuestra vida. Totalmente. Y si no me equivoco, también habla de su relación con la religión. Sí, habla de su escepticismo inicial hacia la religión tradicional. ¿Cómo es eso? Explica que creció en una familia que abrazaba la espiritualidad New Age y que veía la religión organizada con recelo. Ya veo. ¿Y cómo fue su camino hacia la fe? No fue una conversión repentina ni una epifanía dramática. Fue un proceso gradual de cuestionamiento, búsqueda y finalmente de encontrar consuelo y fortaleza en un sistema de creencias que resonaba con ella. Es interesante cómo muchas veces la fe se encuentra a través de un proceso, ¿no? Sin duda. Y lo que me parece especialmente convincente es cómo relaciona su fe con su recuperación. Describe cómo el hecho de renunciar al control y confiar en un poder superior le ayudó a aliviar su ansiedad y a recuperar la sensación de paz. Uso una frase, paz, no felicidad, que me pareció muy profunda. ¿Verdad? Es como si reconociera que la vida está llena de desafíos y sufrimiento, pero que la fe proporciona una base de fortaleza y resiliencia. Permitiéndole navegar por esas dificultades sin sentirse abrumada por ellas. Exacto, una perspectiva matizada que va más allá de la idea simplista de que la fe equivale a una felicidad constante. Totalmente. Se trata de encontrar un sentido más profundo del significado y el propósito, incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Y también habla de la importancia de la comunidad y la conexión. Describe cómo el apoyo de los demás, tanto dentro como fuera de su comunidad de fe, desempeña un papel vital en su proceso de curación. Claro, no estamos destinados a pasar por las pruebas de la vida solos. Necesitamos sentirnos vistos, escuchados y apoyados, especialmente cuando estamos luchando. De acuerdo. Y también se adentra en algunas cuestiones realmente desafiantes, ¿no? Sobre la naturaleza del bien y del mal, cuestionando esa idea tan extendida del relativismo moral. Ahí es donde se pone realmente interesante.
Comparte una analogía sobre un juez que condena a un violador. ¿Quién tiene realmente la culpa?, pregunta el violador o el juez, por defender la ley. Es una comparación impactante. Pero nos obliga a enfrentarnos a la incómoda realidad de que algunas acciones son intrínsecamente malas, independientemente de las creencias individuales o las normas culturales. Se revela contra la idea de que cada uno tiene su propia verdad. Argumentando que difuminar las líneas entre el bien y el mal puede tener consecuencias peligrosas, especialmente cuando se trata de justificar comportamientos dañinos. Entonces, ¿ella cree que hay principios morales objetivos? Sí, presenta un argumento convincente a favor de esa idea, aunque reconoce que hay zonas grises y complejidades. ¿Y cómo encaja esto con su propia experiencia? Describe cómo su fe le ha ayudado a desarrollar un sentido más fuerte de la claridad moral y una comprensión más profunda de la diferencia entre el bien y el mal. Como si hubiera encontrado una brújula moral que guía sus acciones y decisiones. Exacto, proporcionándole una sensación de estabilidad y dirección en un mundo que a menudo puede parecer caótico e incierto. Y lo que me parece aún más destacable es que no rehúye abordar los aspectos más oscuros de la historia religiosa. Reconociendo la hipocresía y el daño que se han perpetrado en nombre de la fe. No intenta edulcorar ni excusar esos errores. Los afronta de frente, reconociendo la importancia de que las instituciones religiosas rindan cuentas de sus actos. Una perspectiva honesta y matizada, sin duda. Se nota que ha reflexionado profundamente sobre estos temas. Y que se ha enfrentado a las complejidades de la creencia en un mundo que está lleno tanto de belleza como de oscuridad. Es un recordatorio de que la fe no se trata de respuestas simplistas o de obediencia ciega, sino de un viaje de toda la vida, en busca de la verdad, luchando con la duda y esforzándose por vivir una vida que refleje los valores más profundos de uno. Un viaje fascinante, sin duda. Y también nos desafía a considerar cómo nuestras propias creencias y prejuicios pueden estar dando forma a nuestra percepción del mundo. Nos anima a ser más críticos, a cuestionar las suposiciones y a estar abiertos a diferentes perspectivas. Es una llamada a la acción, ¿no? A salir de nuestras cámaras de eco y a entablar un diálogo significativo con quienes tienen puntos de vista diferentes. Reconociendo que la verdadera comprensión proviene de abrazar la complejidad. De escuchar a quienes desafían nuestras suposiciones y de estar dispuestos a aprender y crecer a partir de nuestras interacciones con los demás. Un mensaje tan importante, especialmente en un mundo cada vez más polarizado y dividido. Y en este sentido, vuelve la idea de que todos los seres humanos, independientemente de sus creencias o procedencia, compartimos ciertas necesidades y deseos fundamentales. Ese anhelo universal de conexión, de propósito, de algo que trascienda nuestras vidas individuales y nos dé un sentido de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos. Y sugiere que tal vez aquí es donde la espiritualidad, en la forma que sea, puede desempeñar un papel verdaderamente transformador en nuestras vidas. Reconociendo que todos formamos parte de algo más grande, algo interconectado e inspirador. Encontrar un significado y un propósito más allá del mundo material. Y conectar con ese sentido más profundo de nosotros mismos que trasciende las limitaciones de nuestro ego y nuestros deseos individuales. Un poderoso mensaje de esperanza y posibilidad. Una idea poderosa, sin duda. Nos recuerda que incluso en medio de tanta complejidad, hay algo que nos conecta a todos. Y para terminar, nos deja con una pregunta. Sí. ¿Cómo podemos aprovechar esa humanidad compartida para crear un mundo mejor, más compasivo, justo, igualitario? Claro, no se trata de borrar nuestras diferencias. Oh, no. Se trata de reconocer que esas diferencias son parte de lo que nos hace únicos. Y de encontrar maneras de tender puentes. A través de la empatía, la comprensión, la voluntad de aprender los unos de los otros. Nos anima a ser más conscientes de nuestro propio comportamiento. A pensar en cómo nuestras acciones afectan a los demás. Y a esforzarnos por vivir de una manera que refleje nuestros valores. Una llamada a la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Para crear un mundo mejor, empezando por nuestras propias decisiones e interacciones. No se trata de ser perfectos, Ni de tener todas las respuestas. sino de ser intencionales. De estar abiertos al crecimiento. Y de estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Para marcar una diferencia positiva. Y para cerrar, utiliza una imagen muy bonita, ¿Sí? la de una lámpara. De hecho, trajo una lámpara como regalo. ¿En serio? Una pieza impresionante, con detalles intrincados y un brillo cálido y acogedor. La lámpara como símbolo de la esperanza. De la iluminación, el poder del conocimiento para guiarnos a través de la oscuridad. Un recordatorio de que incluso ante los grandes desafíos siempre hay luz. Si estamos dispuestos a buscarla. Sin duda. Pues bien, al concluir esta inmersión profunda en el comportamiento humano,
Me quedo con una sensación de asombro ante la complejidad de nuestra especie. Y con un renovado aprecio por la interconexión de nuestras vidas. Todos estamos juntos en este viaje. Y los pequeños actos de bondad, compasión y comprensión pueden tener un efecto dominó. Creando un futuro más positivo y esperanzador para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Que hayan adquirido una nueva perspectiva. Incluso que hayan tenido algunos momentos de... por el camino. Y hasta la próxima. Sigan explorando. Sigan cuestionándose. Y sigan sumergiéndose en los misterios de la experiencia humana